Muy buenas tardes, hermanos de la iglesia de ICEA, de la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife, estimados amigos que se congregan también, que se sintonizan por medio de las nuevas aplicaciones de la tecnología telemática a través de estos cultos en la tarde donde llevamos el estudio bíblico. Nuestro hermano Jesús lleva la serie Ganando y Perdiendo, basada en los libros de Josué, Jueces y Ruth. Y desde mi parte, pues venimos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy hemos llegado al capítulo 22, es decir, ya finalizamos el libro de Apocalipsis y ahí precisamente también finaliza la Biblia, ¿vale? Y no porque se acabe la palabra de Dios, sino porque a nuestros términos el canon de la Biblia fue cerrado allí. Estamos viviendo tiempos difíciles y tal vez cual nunca vistos en el sentido de una pandemia que se comporta como es el mundo actualmente, ¿no? Globalización, nuevo orden mundial, nueva normalidad, tecnología y ciencia en aumento y eficacia, pero paradójicamente más incertidumbre, caos, inseguridad, depresión, desplazamientos, injusticia, violencia, mortandad, cambio climático o desastre climático, más infección, más contaminación, más enfermedades raras, desastres naturales y lo peor está aún por llegar, una recesión económica sin precedentes, porque así mismo como la pandemia, la recesión económica será mundial. Y esto nos vislumbra un panorama sin futuro. Aunque si de una Segunda Guerra Mundial salió la humanidad, como dice precisamente mucha gente, de esta también saldremos, dicen. Pero ¿cuántos
salieron de la Segunda Guerra Mundial, si murieron más de 50 millones de personas, pues posiblemente algunos tantos porque dieron lugar a nuevas generaciones. Yo no puedo decir, y estas generaciones no podemos decir que sobrevivimos a ese desastre de la Segunda Guerra Mundial, porque venimos después de todo aquello. Y es verdad que se han levantado esas nuevas generaciones, pero la pregunta es ¿a qué precio? Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Sin embargo, al preguntarle a Dios qué pasa y qué vendrá, Él nos sigue diciendo, la Biblia, su palabra, he venido a salvarlos. Si volvéis a mí y me reconocéis por medio del Salvador Jesucristo, nuestro Señor, reconociéndolo nosotros como Dios y hombre, Él dice, os daré vida eterna y os daré un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso es lo que habíamos leído en Apocalipsis 21, donde habitará esa humanidad nueva, que son los redimidos de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que el sistema de este mundo será destruido por fuego. La maldad de este mundo será raída, casi borrada de la faz de la tierra, y que dicha tierra será purificada por medio del fuego, etcétera, etcétera. En tiempos de pandemia, ¿cuánto más debemos seguir predicando del cielo y de la vida en el cielo? Así el panorama sombrío nos haga nublar la visión de tal realidad. El canon de la Biblia cierra con Apocalipsis y Apocalipsis termina con el capítulo 22 con la descripción básica y perfecta de parte de nuestro Dios y en lo que a nosotros se nos deja ver y saber de nuestra vida en el hogar celestial. Eso es muy esperanzador, la verdad que sí. En el capítulo 21 se ve un cielo nuevo y una tierra nueva. Y ahí mismo se ve que desciende del cielo la nueva Jerusalén, aquella ciudad perfecta de nuestro Dios, donde también se dice que está el tabernáculo de Dios y que éste estará con la nueva humanidad. Leamos entonces cómo sigue la historia verdadera y del futuro, lejano o cerca de Dios, solo Dios lo sabe. La palabra de Dios en el capítulo 22, los versículos del 1 al 5, dice así, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni del sol, porque el Señor nuestro Dios brillará sobre ellos, y ellos reinarán por siempre y para siempre. Entonces el ángel me dijo, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que pronto sucederá. Oremos al Señor. Padre Celestial, inclinando a ti nuestro rostro, queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, congregarnos, Señor, en esta tarde, en este domingo, Señor, donde queremos, como iglesia y en medio de estos tiempos, Señor, en oración, seguir pidiéndote que avives, Señor, tu obra en medio de los tiempos y que en medio de los tiempos, Señor, la haga resplandecer y que en la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia. Queremos, Señor, darte gracias por poder congregarnos y darnos la oportunidad y el privilegio de hacerlo aún, pese a todos los tiempos y en la dificultad de todos los tiempos. Gracias por todos estos medios posibles donde podemos, Señor, poder congregarnos, tener comunión, poder abrir tu palabra, poder orar, poder pedir, poder vivir en ti y poder anunciar, Señor, porque hemos sido salvos y rescatados.
hemos sido librados de la muerte, de una condena eterna a causa de nuestro pecado, porque hemos reconocido nuestro pecado delante de ti y reconocemos que, Señor, te desobedecimos, Señor, el pecado original. Pero reconocemos que tú, Señor, has enviado a tu Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos de la esclavitud del pecado por medio del sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario. Crucifixión, muerte y resurrección, porque Dios se hizo hombre, porque Cristo nuestro Señor es el Salvador y porque se hizo hombre, Señor, siendo un bebé, tomando una forma humana, la Navidad. Gracias, Señor, por esta obra tan perfecta. Ayúdanos, Señor, a comprender, Señor, los misterios de tu palabra, Señor, pero asimismo a entender con facilidad y en obediencia, siendo guiados por tu Santo Espíritu. Muchas gracias por cada uno de los hermanos que se congregan, Señor, en esta tarde, y por los que aún no lo hacen, Señor, seas tú redarguyéndolos y convenciéndolos, Señor, de pecado y volviéndolos a ti. Ayúdanos a ser fieles y a perseverar, Señor, teniendo por sumo gozo y por esperanza que tú eres quien nos das ese ánimo con tu ejemplo, y que para que nuestro ánimo no se canse ni desmaye, consideremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió tal contradicción de pecadores, nosotros, los pecadores, toda la humanidad. Pero, Señor, hemos creído en ti por medio de esa obra perfecta en la cruz. Gracias. Gracias porque tu palabra es predicada, es enseñada. Tu Santo Espíritu, Señor, nos habla. Bendice, Señor, al predicador, bendice, Señor, a los predicados, y que tu palabra, Señor, sea bendita, Señor, regando la tierra también. Que sea esparcida, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, quien hace la obra perfecta, porque tú eres Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Rey de Sión, te adoro.
nuestro glorioso Salvador, en esta nueva creación que se está narrando en el capítulo 22 y que cierra ya en lectura y en enseñanza este estudio bíblico basado en el libro de Apocalipsis. Y en esta nueva creación Dios cambia todas las tragedias que el pecado trajo a la creación original. La tierra y el cielo antiguos, se contó y se sigue contando en la continuación de este capítulo 22, fueron sumergidos en juicio. Este nuevo cielo y esta nueva tierra brillan en perfección y con perfección. El Edén, recuérdenlo, tenía un río terrenal. Génesis capítulo 2, versículos del 10 al 14 nos cuentan de ello. Pero aquí, en este capítulo 22, vemos cómo empieza el versículo 1. Aquí tenemos un maravilloso río celestial. Desde que el hombre pecó, recuerdan, se guardó el árbol de la vida en Edén, que está en Génesis capítulo 3, versículo 24. Pero aquí el árbol de la vida está a la disposición de todo el pueblo de Dios, es decir, de la nueva humanidad, porque esa nueva humanidad son todos los redimidos del Señor. En Génesis, recuérdalo, capítulo 3, versículos del 14 al 17, se pronunció la maldición, pero aquí ya no hay más maldición. Adán y Eva se vieron obligados a salir del paraíso original, el primer hombre y la primera mujer, y se fueron a trabajar para ganarse el sustento diario. Pero aquí el hombre sirve a Dios, y este es un trabajo muy diferente, y ve el rostro de nuestro Dios en perfecta comunión, y nos vemos los unos a los otros redimidos del Señor en esa perfecta comunión. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, se convirtieron en esclavos y toda la humanidad quedó esclavizada. Perdieron su reino y nosotros también lo perdimos en el sentido de la herencia que nos dejaron. Pero en el versículo 5 que hemos leído de este capítulo 22, se indica que este reinado se recuperará y reinaremos con Cristo para siempre. La presente creación no es el producto final de Dios. Esta creación sufre y gime bajo la esclavitud del pecado, como dice el texto de Romanos capítulo 8. Pero un día Dios traerá su nueva creación y nosotros disfrutaremos perfecta libertad y plenitud de vida para siempre, porque seremos ciudadanos del cielo. Escuchemos esta alabanza donde alabamos al Señor porque Él es nuestro protector, y hablaremos entonces de este capítulo 22 sobre esa ciudadanía nueva, sobre esa nuestra ciudadanía, ciudadanos del cielo, porque el cielo es un lugar físico y real.
Como ciudadanos del reino de los cielos, podremos preguntarnos qué clase de relación tendremos en el cielo, cómo será el cuerpo del ciudadano, qué pasará con nuestros cuerpos. La Biblia dice que las nuevas criaturas, es decir, los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, tendremos un cuerpo glorificado. Vayamos a la carta de Filipenses en el Nuevo Testamento y leamos en el capítulo 3, versículos 20 al 21, que dice así: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestros cuerpos serán transformados y serán semejantes al cuerpo de Cristo, dice la palabra, el cual, si podemos recordar, era un cuerpo glorificado, pero material, visible y se podía tocar, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y este cuerpo nuestro va a ser físico, porque va a estar en un lugar físico que es el cielo, y con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro cuerpo será como el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Vale? A imagen y semejanza fuimos creados, y esa imagen y semejanza, a pesar de que fue desfigurada, el Señor le dio una nueva vestidura dentro de esa imagen y semejanza que se llama cuerpos gloriosos. La apariencia que tendremos y cómo nos reconoceremos. La Biblia nos dice, por ejemplo, y detengámonos a pensar en esto, por ejemplo, en el pasaje que está en el Evangelio de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias allí, versículos del 14 al 17, para que nos detengamos a pensar un poco en los ejemplos y en las señales que el Señor nos muestra a través del Evangelio. Aquí leemos textualmente, dice versículo 14 de Juan capítulo 20. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, ¿qué significa maestro? Jesús le dijo: suéltame, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vemos en este texto que María al principio no lo reconoció, tal vez porque era muy reciente la imagen impactante de la crucifixión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, humanamente hablando. Su cuerpo totalmente lacerado, su rostro sangriento, la corona de espinas en su cabeza, y así había sido la última imagen que en esa última vez María lo había visto. Ahora lo estaba viendo en un cuerpo glorificado y a primera impresión no logra reconocerlo porque no lo espera así. Pero lo que identifica esa imagen que luego ya ella ve realmente de su Señor, porque lo reconoce, es la voz del Señor cuando Él le llama. Él, recuerden ahí, como estamos leyendo, le llama por su nombre, le dice: María, y ella la reconoce. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me reconocen, me siguen? Pues aquí estamos viendo una de esas ovejas que está reconociendo su voz y que le sigue. Y asimismo también será con nosotros. En ese mismo ejemplo, nuestra voz será reconocida en el cielo. Es decir,
en la comunión que tengamos los unos y los otros, será mi voz y la voz del uno y la voz del otro, y la reconoceremos. Aunque nuestros cuerpos serán transformados, lo que llevaremos con nosotros será nuestra personalidad, pero perfeccionada, purificada, transformada. Nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestra apariencia tendrán el mejor aspecto posible, el que Dios ha querido darnos. Y lo que Dios nos da es lo mejor, es lo perfecto. No sabemos realmente qué apariencia exacta tendremos, pero no hay duda de que seremos reconocibles, como Jesús. ¿Recuerdan? Llevaremos con nosotros nuestra personalidad, llevaremos con nosotros nuestra apariencia y llevaremos con nosotros nuestra voz. El cuerpo glorificado será para ese nuevo ambiente, para la ciudad santa. Recuerden que desciende del cielo, capítulo 21 Apocalipsis, y para esta tierra, pero renovada. Es decir, que en el cielo no habrá nada que sea imperfecto. Y pueden surgir muchas preguntas. Ese estudio que ya había sido dado en nuestra iglesia hace 3 o 4 años atrás aproximadamente, y que para las fuentes bibliográficas está basada en el estudio del libro de Apocalipsis, El Rey Venidero, del doctor y pastor teólogo Charles Stanley, del libro La Revelación de nuestro Señor Jesucristo, libro de Apocalipsis Estudio, autor Warren Wiersbe, pastor y teólogo, ambos, Stanley y Wiersbe, bautistas. La Biblia de referencia, la Biblia de estudio Reina Valera 1995, y las notas pastorales del grado de teología de la FIEIDE, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, en ese estudio veíamos, y volvemos a retomarlo ahora, ya finalizando en el capítulo 22, acerca de nuestro hogar celestial, de cómo seremos, de qué nos podremos encontrar. No vamos a hablar de cómo será el cielo, porque ya no lo he hablado en el capítulo 21, pero es inmenso, toda la belleza, toda la perfección. El paraíso como fue dado, lo que alcanzamos a ver, hay mucho en apariencia de paraíso, sin embargo es esto mejorado, ¿vale? Pero dentro de lo que surgen muchas preguntas, por ejemplo, sí se habla de un cuerpo glorioso, perfecto, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, que si a mí me incineran, o si me ahogo, o si yo muero a los 99 o los 75 años, que por lo regular hablamos de que estoy muy envejecido, o he perdido un brazo, o nací deforme? ¿Cuál será mi aspecto? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué de los niños, de los bebés o de los mutilados, de los discapacitados? Y la verdad que responder a eso con exactitud es imposible para nosotros. Lo que seremos es la persona con la mejor apariencia que Dios nos haya dado en la renovación. Unos dirán, y los recién nacidos, muertos por ejemplo, o los fetos de los abortos, sean por accidente, es decir, no causados, o también los intencionados, crecerán, qué apariencia tendrán, se quedarán así o no estarán. La verdad es que nadie puede contestar a eso, pero descansamos en la soberanía de nuestro Dios, que Él nos lo dirá a su tiempo perfecto, o tal vez no.
pero lo que sí es que un ser que tenga vida es salvo y pertenece y vivirá en los cielos, en el cielo, y vivirá con un cuerpo perfecto. El ser humano podría crecer hasta cierta edad, dando respuesta un poco a lo de los bebés, o puede ser que no. Ahora tan solo sabemos con certeza las cosas que Dios nos ha dado en la Escritura y nos habla de perfección, que todo será perfecto. Entonces, en ese sentido de la perfección es que hacemos la proyección con respecto a ciertos cuerpos, y no solamente como cuerpos, sino seres, es decir, mente, corazón, cuerpo, alma, espíritu. La certeza que tenemos es que nuestro cuerpo tendrá una total perfección, como lo mejor que Dios puede hacer. Tanto que alcanzaremos la plenitud absoluta y perfecta, porque dice hasta la estatura de Cristo. Así que nuestros cuerpos serán transformados perfectamente para vivir para siempre en el cielo. Recuerde que para ese momento todo ha sido resuelto, que fue lo que vimos en los capítulos anteriores de Apocalipsis. Los cielos, la tierra, el pecado, el diablo y sus demonios, la maldad, la naturaleza pecaminosa, el mundo, es decir, este sistema malo, corrupto, la naturaleza humana caída, desfigurada. Y con esa certeza creo que podremos reconocernos unos a otros en el cielo. No me imagino sin ese reconocimiento de que no podamos reconocernos. O sea, solo ver caras por ahí, no, así no es el cielo. El cielo habla de un reconocimiento, habla de una comunión. Es posible que solo en primera instancia podamos reconocer a los más cercanos, que sean salvos, por supuesto, ¿no? Familiares, amigos y tal vez los personajes de la Biblia, por los nombres y el conocimiento que hemos tenido de ello, ¿vale? La palabra nos muestra un ejemplo en Mateo capítulo 17 versículos del 1 al 8 sobre la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Y vamos a leer allí porque este pasaje nos da una buena luz sobre algo que se llama el conocimiento, ¿no? Vamos a leerlo, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y lo llevó aparte a un monte alto. Recuerda, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8. Versículo 2, allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando ellos alzaron los ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. Bien, Moisés y Elías, ¿vale? Para ese tiempo en que está ocurriendo allí la transfiguración en el monte de Jesús, llevándose a 4 de sus discípulos, de los apóstoles, Moisés y Elías habían estado ausentes como por 1000 años. Moisés muerto y Elías arrebatado. Y se aparecieron a los 4, ¿vale? Pero solo hablaron con Jesús, ¿vale? Es lo que nos dice el pasaje. Y podremos preguntarnos: ¿y cómo supo Pedro que se trataba de ellos si Jesús no les dijo? No les dijo, por ejemplo, miren, estos son Elías y Moisés. No se los presentó Elías y Moisés. Jamás los habían visto. Estamos hablando
de 1000 años, una distancia de 1000 años. Creo que tal vez tendrían conocimiento por la tradición oral de los antepasados, es decir, la Biblia, la palabra dada por tradición oral, por esos conocimientos que ellos tenían del Antiguo Testamento y por mucho de las enseñanzas que Jesús, como su maestro, les había contado acerca de todo aquello, incluyendo las vidas de Moisés y Elías. Charles Stanley para este estudio lo llama a esto que está ocurriendo allí conocimiento intuitivo. Y esto nos hace llamar la atención para ese mismo tipo de conocimiento intuitivo que ocurre sobre el reconocimiento de nuestra voz, nuestra apariencia y nuestra identidad. Se dice que el conocimiento intuitivo es el conocimiento que se tiene sin ninguna acción consciente de nuestra parte al responder ante algo. Se le puede añadir los elementos que mencionábamos, ¿no? O sea, tenemos un conocimiento de la Biblia, tenemos estudios bíblicos al respecto, pero hay algo que los estudiosos hacen referencia al don del discernimiento, que para los casos en que Dios quiere que sepamos algo o intuyamos algo, Él lo usa, nuestro Dios, hacia nosotros por medio de ese don espiritual, solo que al ser don espiritual es para la edificación de la iglesia, ¿vale? Es decir, es un conocimiento dado por Dios, no para satisfacer nuestro morbo, sino con un propósito, y el propósito es la edificación de la iglesia. Es decir, tan solo sucede y nada más, ¿vale? Cuando lleguemos al cielo, ¿cómo sabremos quién está ahí? Es la pregunta, ¿no? Es decir, sencillamente lo sabremos, ¿vale? Es un don que Dios nos ha dado. Así podremos, por ejemplo, conocer a todos los nombres de la Biblia. Moisés, David, Daniel, José, Abraham, Ruth, Esther, Rahab, la ramera, María, la madre de Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos los apóstoles, María Magdalena, los profetas mayores, menores, y los conoceremos porque para eso nos fue revelada su palabra con todos esos nombres, personajes, vidas, voces, caracteres, etc. Y nosotros como discípulos tenemos que leer la Biblia. ¿Hasta cuándo? Bueno, en principio hasta que Él vuelva, y no sé si la seguiremos leyendo y predicando, pero reflexiona en esto que es palabra, sin caer en dogmatismos. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 35. Por eso, ven a Cristo con fe viva. Vamos a adorarle y alabarle por medio de este cántico y retomamos el estudio bíblico de esta tarde. Amén. Glorifica tu confianza en su muerte.
Volvemos con el estudio bíblico. Otra pregunta que surge es: ¿conoceremos a todos en el nuevo mundo? Posiblemente sí, posiblemente no. Yo creo que sí, porque tendremos toda una eternidad para conocernos a todos. No sabemos a ciencia cierta cuántos y quiénes de cada una de las personas en el cielo, aunque tiempo tendremos, vida eterna. Primera de Corintios capítulo 13, vamos a abrir nuestras Biblias. Versículos 12 al 23 nos ayuda a responder esta pregunta. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 12 y 13. Les había dicho 12 al 23, lo corrijo. Versículos 12 y 13, ¿vale? Es muy posible que en el cielo nos reconozcamos unos a otros. La Biblia dice que también tendremos los mismos nombres, ¿vale? Porque Dios no cambiará nuestros nombres. El estudio nos da luz sobre ello. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 5 dice así textualmente, dice: el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Recuerde que en el cielo la gran familia de Dios se congregará por toda la eternidad. Por lo tanto, necesitaremos conocernos y reconocernos mutuamente, ¿vale? Porque nuestra vida también será de relación, solo que también esa relación será transformada. Y hablando de relaciones, surge otra pregunta, por lo menos a mí, porque los que estamos enseñados a la relación matrimonial, ¿y qué de la relación matrimonial? ¿Vale? Si dijéramos que Apocalipsis no nos da pero recuerden que la Biblia es al completo y que tenemos que leer dentro de todo un contexto de la Biblia, ¿vale? Los estudios nos ayudan. Este estudio, en la fuente bibliográfica que ya les he dicho, nos ayuda a ver una luz sobre esta pregunta. Y esto, por ejemplo, nos lo encontramos en respuesta bíblica. ¿Y qué de la relación matrimonial? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, en los versículos, aquí sí, del 23 al 33, vamos a leerlo, dice así: aquel día se acercaron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero y hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Ya que todos la tuvieron, pregunta, ¿no? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y al oír esto, la gente se admiraba de su doctrina. Dice el estudio que cuando Jesús dijo que ignoraban las Escrituras y el poder de Dios, lo que quería decir es que en el cielo nuestras relaciones serán de tal manera
que serán perfectas. Es decir, que no veremos la relación de marido y mujer tal cual como la conocemos en esta vida. Posiblemente la veamos en la perfección, ya no en casamientos, porque en eso es muy claro, ¿vale? Pero lo que sí es que si se viera en el sentido de, por ejemplo, un matrimonio que ambos fueron salvados, se reconocerá. ¿Y cómo será? Es muy difícil contestar a eso específicamente, ¿vale? Salvo decir que las relaciones que tendremos en el cielo serán distintas y perfectas y de gozo, ¿vale? Entonces serán mejores. Ahora surge allí otra pregunta. ¿Qué pasará cuando no veamos a los que amábamos y no llegaron al cielo porque no creyeron en Jesús? Por ejemplo, que no vea a mi esposa o a mi hijo. ¿Cómo podrá ser el cielo un lugar feliz, un lugar de regocijo, si algunos de nuestros seres queridos o amigos apreciados, no tomaron ellos una decisión por Cristo? Especialmente si se pudiera tratar de todos aquellos que conocimos, nos relacionamos, tuvimos contacto, fuimos de la sangre, amigos, vuelvo y repito, hijos, esposos o los padres, en fin, toda aquella persona que atañe con nosotros pero que no estará en el cielo. El estudio nos da luz al respecto en tres pasajes o tres versículos. Stanley dice en el Salmo 9, en versículo 5, textualmente así dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre, ¿vale? Aquí la palabra malo se considera aquellos que no tomaron una decisión por Cristo, ¿vale? Por el Salvador. Salmo 69, versículo 28 dice: sean borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos. Y Apocalipsis 20 le da el sello a este Salmos 9 y Salmo 69. En el versículo 15 de Apocalipsis 20 dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, que el juicio final dice que los que no son del Cordero serán borrados de nuestras mentes. Si son borrados del libro de la vida, también serán borrados de nuestras mentes cuando lleguemos al cielo. No estaremos recordando ni pensando en esto ni en ellos. Y aun cuando es muy difícil ahora aquí de entender, es muy posible que sean borrados así para que así no haya un tormento continuo. La Biblia dice que no habrá ningún dolor, ni llanto, ni lamento, ni lágrimas. Es decir, no se concibe que pasemos por el resto de la eternidad buscando por ahí a alguien o tratando de resolver o pensar en algo que para nosotros ya no compete ni podemos hacer nada al respecto. Por eso, hermanos, es tan vital y tan importante que en vida tomemos una decisión por Cristo y que anunciemos el Evangelio en ese sentido. Es decir, aquel que se lo esté pensando, no tarde. No tardes en tomar esa decisión por Cristo. Y siempre diles a los tuyos que sin Cristo estamos perdidos, así no estén de acuerdo o te desprecien por creer esto. Si no es así, es muy complejo entender cómo podría haber paz, gozo, satisfacción, contentamiento y adoración a Dios, amor entre todos y todo lo demás si esas personas amadas no están ahí. Sin embargo, no debemos ser dogmáticos al respecto. Lo que sí es seguro es que si no son borrados de nuestra mente, es que será tal vez un recuerdo que no tendrá el pesar del remordimiento, ni ninguna clase de sentimiento similar, ni culpabilidad,
ni angustia, ni afugia. Para concluir, ¿quiénes estarán entonces? Pues evidentemente el trono de Dios, y el trono de Dios contempla toda la presencia del Dios Trino. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios. Es decir, estamos hablando de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Estarán también los ángeles del cielo. Estarán los santos del Antiguo Testamento. Estarán los santos del Nuevo Testamento, es decir, los cristianos, como se llama en Antioquía, es decir, la iglesia del Señor, que será arrebatada, recuerden. Estarán los santos de la gran tribulación. Y estarán los santos del milenio, es decir, los creyentes del milenio. Cuando usted y yo lleguemos al cielo, no habrá ningún desacuerdo, ninguna rivalidad, ni nadie tratará de asumir el control de alguien más. Además, no habrá ningún chisme, ni ninguna crítica. Todo será una unidad perfecta de compañerismo y de relación estrecha con Dios, especialmente con la persona del Señor Jesucristo, a quien podremos ver e identificar, y quien se sienta con el Padre en el trono. Y aunque no podremos ver al Padre físicamente, porque no tiene un cuerpo físico, sí podremos verlo a Él, que es la única persona de la Trinidad que es visible. Así es que seremos capaces de tener y experimentar esta relación estrecha. Por eso, para que nuestro ánimo no se canse ni desmaye, consideremos siempre el ejemplo de nuestro Señor Jesús, quien sufrió tal contradicción por nosotros los pecadores. Fue al monte Calvario y en una cruz se ofreció como el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Persevera y anímate. El cielo está cerca, muy cerca. De eso es lo que va a hablar la conclusión del capítulo 22, del versículo 7 en adelante, hasta el finalizar el capítulo 22. Hermanos, que el Señor los bendiga. Nos despedimos con esa alabanza en el monte Calvario. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante la muerte venció y mi ser pudo
Yo seré siempre fiel a la voz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, de sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a Jesús, pues murió en dicha cruz por salvar